El desierto no perdona, no acoge, no consuela, no oculta. El desierto revela. Allí donde el calor del día quema la piel y el frío de la noche cala los huesos, no hay distracciones, ni máscaras, ni ruido, solo el alma y lo invisible. Fue allí donde Jesús fue llevado, no por error ni por castigo, sino por propósito. Durante 40 días el Hijo del Hombre caminó entre la arena y el silencio, sin comida, sin compañía, solo la presencia invisible de algo que se acercaba, y entonces apareció, no como un monstruo ni como una sombra grotesca, sino con palabras suaves e intenciones mortales. Satanás, el tentador, el acusador, el mismo que una vez cayó del cielo como un rayo, ahora estaba allí, frente a Jesús, para enfrentarlo en el momento más vulnerable de su camino terrenal. Pero este no fue solo un encuentro entre dos figuras bíblicas, fue un choque entre dos reinos, un duelo espiritual, cargado de significados ocultos, símbolos antiguos y verdades que aún hoy resuenan dentro de nosotros. En este video no solo vas a escuchar la historia de las tentaciones, vas a adentrarte en su significado más profundo. Vas a caminar por el desierto junto a Jesús. Vas a sentir el peso de las palabras de Satanás y vas a comprender lo que realmente estaba en juego en ese oscuro enfrentamiento. Porque el desierto no ha terminado, solo ha cambiado de forma y el mismo enemigo todavía susurra. ¿Estás listo para escucharlo? Antes del desierto hubo un río. Las aguas del Jordán aún corrían por la piel de Jesús cuando escuchó la voz: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». La gloria del momento era incuestionable. Los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como paloma, la identidad divina fue afirmada públicamente. Pero curiosamente, el mismo Espíritu que descendió con ternura fue quien lo empujó con fuerza hacia el desierto. El desierto no fue un error, fue el siguiente paso. El inicio de su misión no comenzó con milagros, ni con multitudes, ni con aplausos. Comenzó con el silencio, con hambre, con soledad. Comenzó con el cielo cerrado y la arena ardiente bajo sus pies. Era como si el Espíritu dijera: antes de enfrentar al mundo, enfrenta lo invisible. Jesús no estaba siendo castigado, estaba siendo preparado, porque todo aquel que lleva una luz verdadera será, tarde o temprano, probado por las tinieblas. Y esta es una gran verdad. Antes de cada revelación divina, siempre hay un tiempo de oscuridad. Antes de la resurrección, hay cruz. Antes de la palabra pública, hay silencio privado. Antes de la autoridad, hay renuncia. El desierto no es solo geográfico, es espiritual. Es un espacio donde el alma se despoja de todo lo superficial, donde las máscaras religiosas no sobreviven, donde el ego muere de sed. Y fue allí, en ese escenario árido, donde el Hijo del Hombre se enfrentó a lo que ningún ojo humano podía ver, las estructuras invisibles del mal. 40 días. Ese número resuena a través del tiempo. 40 días llovió en el diluvio. 40 años vagó Israel en el desierto. 40 días ayunó Moisés en el Sinaí. Ahora Jesús repite el patrón, no por casualidad, sino por cumplimiento. Cada día en el desierto era una llave que abría una memoria ancestral. Él no solo estaba ayunando, estaba asumiendo el lugar de toda la humanidad. El hambre que crecía en su cuerpo no era el mayor peligro. El mayor riesgo era el silencio, porque en el silencio comienzan a hablar voces antiguas. Es allí donde la duda susurra, donde la tentación se disfraza de lógica. Satanás lo sabía. No vino el primer día. Esperó a que Jesús estuviera débil, vacío, vulnerable, tal como tú te has sentido en tus propios desiertos. Pero aquí hay un misterio que pocos perciben.
Fue el Espíritu Santo quien llevó a Jesús al desierto, pero no lo abandonó allí. Dios estaba en silencio, pero presente. Y tal vez eso te diga algo hoy. El hecho de que estés en el desierto no significa que estés solo. Tal vez el silencio que sientes sea solo la preparación para una revelación mayor. El capítulo de la tentación está a punto de comenzar, pero antes existía este espacio sagrado de vaciamiento. Jesús necesitaba estar desnudo de vanidad, vacío de ego, libre de toda influencia humana, para que, cuando Satanás hablara, no hubiera distracciones. La guerra estaba por comenzar, y en el reino de los cielos, toda batalla espiritual comienza así, con silencio, arena y los ojos abiertos a lo invisible. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Palabras simples, disfrazadas de cuidado, pero cargadas con un veneno espiritual que pocos logran discernir. No se trataba solo de hambre, se trataba de identidad. Jesús estaba débil, su cuerpo clamaba por alimento, la naturaleza humana al límite, y es en ese punto que Satanás se acerca, no como un monstruo, sino como una sugerencia lógica. Convierte las piedras en pan. Puedes hacerlo. ¿Por qué no lo harías? Pero hay algo más sutil aquí. Satanás no dijo, tienes hambre, así que come. Dijo, si eres el Hijo de Dios. Era como si dijera, demuestra quién eres. Haz algo, justifica tu existencia. La duda venía disfrazada de desafío, y así el enemigo expone la primera gran tentación espiritual de la humanidad, la necesidad de demostrar el propio valor, hacer para ser aceptado, producir para merecer, convertir piedras en pan, solo para que otros crean que somos quienes decimos ser. Pero Jesús no cayó, porque él sabía que no tenía que probar nada a nadie. Su identidad no dependía del rendimiento, ni del resultado, ni del aplauso. Respondió con la espada del Espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa respuesta fue una ruptura espiritual. Jesús rechazó la lógica del mundo. Mostró que existe un alimento invisible que sostiene más que el cuerpo. La palabra que viene de lo alto. Prefirió permanecer hambriento que alimentar el ego. Esa tentación resuena dentro de nosotros cada día. ¿Cuántas veces escuchamos esa misma voz disfrazada? Si realmente eres amado, ¿por qué sufres? Si eres especial, ¿por qué estás solo? Demuestra, haz, logra, prueba que eres digno. Es el viejo veneno de la duda, envuelto en apariencia de razón. Jesús nos enseña aquí algo revolucionario. No necesitas demostrarle a nadie quién eres. La identidad espiritual no se negocia con milagros fáciles. La intimidad con Dios se construye con confianza, no con respuestas inmediatas a las presiones del mundo. El pan era legítimo, el deseo era real, pero el momento era incorrecto. Y más aún, la intención detrás de la propuesta era corrupta, porque no todo milagro viene de la luz, y no toda hambre debe ser saciada a la fuerza. Allí, en el silencio del desierto, Jesús venció no solo el hambre, sino la necesidad de justificarse. Nos mostró que el verdadero poder espiritual no está en convertir piedras en pan, sino en transformar la duda en confianza. Esta fue la primera batalla, y él salió victorioso. La escena cambia. Ya no hay arena ni sol abrasador. De pronto estamos en Jerusalén, en lo alto del templo, una visión elevada, un lugar sagrado, y allí Jesús es llevado por el tentador, no con violencia, sino con una insinuación envolvente. El escenario ahora es religioso, santo, pero la intención es oscura. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo porque está escrito.
A sus ángeles mandará por ti, y te sostendrán en sus manos. Satanás cita la Escritura, usa la palabra para tentar al Verbo, y eso nos revela algo profundo. La tentación puede habitar incluso en lugares sagrados, incluso en versículos. Esta no es una tentación de hambre como la anterior, es una tentación de ego, una provocación para que Jesús se muestre, se eleve, se exalte. Un salto triunfal desde el templo, diante de todos, sustentado por milagres celestiales. Un espectáculo, una gloria instantánea, el orgullo espiritual vestido de falsa fe. Pero Jesús no vino al mundo para impresionar, no vino a actuar como un Mesías de espectáculo. Vino para servir, para sufrir, para redimir desde abajo, no desde lo alto. Rechazar esa tentación fue rechazar el camino fácil de la fama espiritual. Fue elegir el camino estrecho de la cruz, en lugar del salto glorioso desde el templo. Satanás usó la Escritura, pero la distorsionó, porque incluso lo sagrado, cuando se manipula, se convierte en instrumento de corrupción. Jesús, con sabiduría divina, responde: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Él no responde con orgullo, responde con discernimiento. ¿Cuántas veces hemos querido que Dios nos sostenga para que otros nos vean? ¿Cuántas veces usamos la fe como una plataforma para el reconocimiento? Queremos señales, aplausos, milagros visibles, pero eso no siempre es fe. Muchas veces es orgullo espiritual maquillado. La verdadera espiritualidad no necesita demostrar nada. No busca alturas artificiales, ni se lanza desde torres para probar que Dios responde. La fe genuina se sostiene en la obediencia, no en el espectáculo. Jesús nos enseña que confiar en Dios no es forzarlo a actuar, sino caminar con Él incluso cuando todo parece silencioso. Esta tentación es especialmente peligrosa porque se disfraza de religiosidad. Muchos caen creyendo que están siendo valientes en la fe, cuando en realidad están desafiando a Dios para alimentar su ego. El templo sigue siendo escenario de muchas pruebas ocultas. Jesús no se lanzó, no por miedo, sino por reverencia. No manipuló a Dios, no exigió una señal, y con eso rompió otra cadena. La necesidad de usar lo divino como espectáculo. Eligió la humildad sobre la grandeza, la obediencia sobre el orgullo. Desde lo alto del templo Jesús pudo haber caído o elevado su nombre en gloria, pero eligió quedarse en pie, callado, firme, invisible ante el mundo, pero visible ante el Padre, y así venció la segunda tentación, porque el verdadero poder es negarse a usar el poder para sí mismo. Después del hambre, después del ego, queda la tentación más profunda, aquella que no apela al cuerpo ni al reconocimiento, sino al deseo oculto de control, de poder, de dominio. Satanás lleva a Jesús a un monte alto, muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo en un solo instante. Allí, bajo un cielo gris, el enemigo revela su verdadera oferta. Todo esto te daré si postrado me adoras. No hay metáforas aquí, no hay disfraces. Es una propuesta directa, una transacción espiritual. Gloria a cambio de rendición, poder, a cambio del alma. La imagen es seductora. Todos los reinos, toda la riqueza, toda la influencia. Sem sofrimento, sem cruz, sem rejeição. Un atajo al trono. Un reino sin sangre, una corona sin espinas. El tentador ofrece un camino amplio, pero pavimentado con oscuridad. Lo más perturbador es que la oferta no era falsa. Satanás sí tenía autoridad sobre esos reinos, y eso nos recuerda que muchas veces, o que brilla, no proviene de la luz. El poder que no pasa por la cruz nunca será redentor. Jesús escucha en silencio. Sabe que el precio no es solo arrodillarse, es rendirse.
Es romper la conexión con el Padre para abrazar un trono falso, sustentado por sombras. Pero su respuesta es inmediata, firme, como una espada encendida. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En ese momento la tentación se quiebra, la máscara cae, y el enemigo es derrotado no con fuerza, sino con fidelidad. Esta tercera tentación es la más sutil en nuestros días, porque el mundo nos ofrece constantemente reinos, estatus, visibilidad, poder, influencia. Y muchas veces aceptamos sin notar el precio espiritual que estamos pagando. Jesús nos muestra aquí la diferencia entre autoridad legítima y poder corrompido, entre servir al reino y usar el reino para servirnos a nosotros mismos. El verdadero trono solo puede ser alcanzado con rodillas dobladas ante Dios, no ante la ambición. El Monte Alto fue un teatro de decisión, y Jesús eligió el camino estrecho, el camino del servicio, del sacrificio, de la entrega absoluta. Él no vino para conquistar por la fuerza, sino para redimir por el amor. Con esa última respuesta, el ciclo de tentación se cerró, y el desierto finalmente fue vencido. Los ángeles vinieron a servirle, pero no antes de que él dijera no a todo o que mundo podía ofrecer, porque el reino de Dios no se negocia, se vive, se honra, se entrega. La batalla había terminado. Satanás se retiró. Los ángeles descendieron como ráfagas de consuelo para servir al Hijo del Hombre que había resistido el peso del mal. Pero algo extraño permanecía en el aire, un eco, una ausencia. El cielo no habló, no se abrió como en el Jordán. No hubo una voz que dijera: «Bien hecho, hijo amado». Solo el susurro del viento, el crujido de las piedras bajo los pies de Jesús y el silencio. Después de resistir al tentador, esperamos recompensa, esperamos alivio, explicación, honra. Pero a veces lo único que recibimos es el regreso del silencio. Jesús salió del desierto no con una coroa, sino con cicatrices invisibles. La victoria espiritual no se celebra con multitudes, sino con soledad sagrada. Los 40 días terminaron, pero el mundo seguía igual. Este es un misterio profundo. Dios estuvo en el silencio tanto como en la voz. En el Jordán habló desde el cielo. En el desierto guardó silencio, pero nunca se ausentó. El silencio de Dios no es abandono, es formación. Es un espacio donde aprendemos a caminar por fe, no por sensaciones, no por señales, no por consuelo inmediato. Jesús salió del desierto con algo que no se puede enseñar: autoridad espiritual. No porque gritó, sino porque resistió. No porque dominó, sino porque se humilló. A partir de ese momento su voz tendría otro peso. Cuando hablara, los demonios temblarían. Cuando tocara, los enfermos sanarían. Pero esa unción no nació en el templo, nació en la arena. El silencio fue el horno donde se templó su alma. La ausencia de consuelo fue la prueba más profunda. Y es ahí donde muchos abandonan su proceso, cuando el cielo deja de hablar. Pero Jesús no retrocedió, no exigió explicación, no necesitó una nueva señal. Él sabía quién era, y ese conocimiento era suficiente. Quizás tú también estés saliendo de un desierto, quizás venciste tentaciones invisibles, quizás resististe sin aplausos, sin testigos, sin reconocimiento, y tal vez el cielo esté en silencio para ti también. Pero eso no significa que fracasaste, significa que estás siendo preparado, forjado, afinado por dentro. Después del desierto, Jesús no volvió o mesmo, y tú tampoco volverás igual. El silencio que hoy parece un castigo, mañana será tu autoridad. La ausencia que hoy duele, mañana será tu fuego interior. El cielo sigue en silencio, sí, pero te está observando. Y cuando llegue el momento,
no solo hablará, te enviará, y el mundo sabrá que pasaste por el desierto. Jesús sale del desierto con pasos lentos. La arena aún cubre sus pies. El cuerpo está marcado por el ayuno, pero su espíritu arde con una fuerza silenciosa. El mundo no lo sabe todavía, pero algo acaba de cambiar. No hay tambores, no hay tronos ni recepciones. Nadie lo espera con pancartas, nadie sabe que el rey ya está entre ellos. Él camina entre los hombres como uno más, pero lleva dentro de sí un fuego eterno. Su travesía no comienza con milagros, comienza con pasos discretos, con observación, con discernimiento. Jesús mira, escucha, camina antes de hablar. El poder que trae no es explosivo, es profundo. No conquista por la fuerza, sino por la verdad. No busca dominar, sino despertar. Todo ministerio verdadero comienza así. No en la plataforma, sino en la intimidad. No en la fama, sino en el anonimato. No en el aplauso, sino en la lucha invisible. Jesús ya había vencido al enemigo cuando nadie lo miraba. Ya había sido aprobado por el Padre, aunque los hombres aún lo ignoraban. Y esa es la base de su autoridad. No depende de los ojos del mundo. Su travesía es una ruptura. No se une al sistema religioso de su tiempo. No busca poder político. No se alía con el imperio. Camina por senderos incómodos, pero llenos de propósito. Los pobres lo escuchan. Los leprosos lo buscan. Los demonios lo reconocen. Y los religiosos lo temen. Porque Él no repite fórmulas. Él porta el reino. El reino de Dios no llega con espectáculo. Llega con presencia. No se impone, se revela, y Jesús es esa revelación que camina entre las sombras del mundo. Cada palabra que pronuncia lleva el peso del desierto. Cada milagro que realiza fluye de la obediencia que demostró cuando estaba solo, cuando nadie aplaudía. Esa es la travesía del verdadero ungido. Cruzar el fuego primero, para después hablar con autoridad. Pasar por la prueba sin testigos, para cargar la gloria sin orgullo. Jesús no fue formado en las escuelas del templo, fue forjado en la soledad, en la renuncia, en el silencio, y por eso su voz rompe estructuras. No predica para gustar, no sana para impresionar. Todo lo que hace fluye desde su conexión con el Padre. Una conexión pulida en la arena, no en los altares. La travesía ha comenzado. El Hijo del Hombre ya no es solo un carpintero. Es la voz del reino caminando entre los hombres. Pero quien no tenga ojos espirituales, solo verá un hombre común y perderá la mayor revelación de todas. Muchos piensan que el desierto es un castigo, un lugar donde Dios nos abandona. Pero el desierto no es el fin. Es el principio de todo lo verdadero. Allí donde no hay testigos, Dios revela quién realmente eres. No con títulos, no con ornamentos, sino con verdad. Jesús no necesitó aplausos, no necesitó demostrar nada a nadie, porque su raíz estaba profunda y su identidad anclada en el cielo. Cada uno de nosotros enfrentará su propio desierto. Habrá hambre, duda, silencio y sombras que nos ofrecerán reinos. Pero lo que está en juego no es solo una prueba, es nuestro destino eterno. Jesús venció no con fuerza, sino con rendición. No con gritos, sino con obediencia. No con milagros, sino con fidelidad. Hoy su victoria sigue viva. No como una historia lejana, sino como un modelo espiritual para los que se atreven a seguirlo. Para los que, como Él, aceptan ser guiados al desierto. Si estás en un tiempo de sequedad, no huyas. Allí Dios forja a sus hijos. Allí nacen los verdaderos ministerios, no en la abundancia, sino en la necesidad, porque solo después del desierto puede comenzar el reino. Y solo aquellos que han caminado con Dios en lo oculto pueden manifestarlo en lo visible.
Jesús lo hizo y ahora te llama a ti. ¿Estás listo para cruzar tu propio desierto? Si esta historia tocó tu espíritu, no la dejes en silencio. Comparte este video, suscríbete al canal y activa la campanita.